cuando Él nos llama a servirle, y cuánto más a traer su mensaje. Yo quisiera en esta mañana, mi hermano, mi hermana, permitirme compartir un tema que el Señor ha estado hablando en este tiempo a mi vida, y se trata acerca de la obra de Dios. Habla acerca de la obra de Dios manifestada. Amén. Esperemos que el Señor sea glorificado el día de hoy, mis hermanos, a través de su bendita y poderosa palabra. Todos sabemos que somos instrumentos en sus manos, ¿verdad? Somos como el barro en las manos del alfarero, moldeables, adaptables a sus manos, ¿verdad? Y quiero que repita esto conmigo, mi hermano, mi hermana, que usted le pueda decir: la obra de Dios se va a manifestar en mi vida. Vamos, repita conmigo: la obra de Dios se va a manifestar en mi vida. Pero dígale con un acto de convicción, creyendo, porque la Biblia dice que la palabra tiene poder. Lo que confesamos con la boca, sí, lo confesamos para salvación, ¿verdad? Así es que tiene que decirlo con una palabra, con una voz de convicción. Vamos, repitamos por última vez, ¿sí? La obra de Dios se va a manifestar en mi vida. Amén. Dígale al que tiene a su lado, vamos, no te acomodes, dígale, no te acomodes, dígale, porque la obra de Dios se va a manifestar. No te acomodes, porque la obra de Dios se va a manifestar. Y quisiera que vayamos a la lectura de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 9, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Sí? Quisiera que podamos estar atentos en esta mañana. Sí, es un tiempo donde cual el Señor mismo dispone. Yo le invito a que usted pueda disponer su corazón, que no le distraiga nada en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Si tiene su celular, a todos nos gusta la tecnología, ¿verdad? A mí me gusta. Si tiene su celular, póngalo en modo silencio, en modo avión. Si tiene algo a lo mejor que le pueda robar o distraer de la palabra, del mensaje de Dios, déjelo a un lado. Disponga sus oídos que puedan estar audibles a poder escuchar la voz de Dios, y sobre todo su corazón dispuesto a poder recibir la palabra. Amén. Ya tenemos el libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 11, y voy a dar lectura y ustedes me siguen por favor con la lectura. Miren lo que empieza diciendo la palabra en esta parte de la Biblia. Al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Repita conmigo: ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos con el versículo 4. Miren lo que dice a continuación la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, dice, ¿verdad? Dicho esto, escupió en la tierra e hizo con la saliva, dice, e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Miren, aquí a lo mejor hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? Pero dice Siloé, que traducido significa enviado. ¿Sí? Fue entonces, dice, y se lavó. ¿Y qué dice después? Y regresó viendo. Sí me están siguiendo, ¿verdad? El versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren, unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Pero él decía, o él respondía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Cierre sus ojos, mis amados hermanos. En el lugar que usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro
y levante sus manos, vamos, levante sus manos y dígale: Señor Jesús, háblame en esta mañana a través de tu bendita y preciosa mañana. Señor, que tu palabra sea la respuesta y sobre todo sea ese bálsamo a nuestras vidas, bendito Dios. Porque, Señor, sabemos que tú estás en este lugar, que tu Santo Espíritu está en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y la honra. Padre, te decimos que abrimos nuestro corazón y te pedimos, bendito Dios, que arrebates toda distracción de nuestras vidas y todo lo que quiera desenfocarnos del mensaje de tu palabra, Padre. Espíritu Santo de Dios, recibe toda gloria, toda honra, Padre. Y hoy te decimos, Señor, que nos disponemos para poder escucharte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Mire, en esta parte de la Biblia, Juan 9 del 1 al 11, hay algunos puntos claves que relata la Biblia, que la palabra misma está describiendo aquí. Y hay algunas frases o claves necesarias que debemos enmarcar acá. Sobre todo las acciones para poder ver la obra manifestada de parte de Dios cuando Él obró sobre la vida de este ciego. Miren, en la Biblia no narra o no está escrito el nombre de este ciego. Yo escudriñaba y no lo encontré. Pero en la Biblia habla de que tuvo que esperar 40 años. Nació ciego, ¿verdad? Fue ciego de nacimiento. Tuvieron que pasar 40 años para poder ver el milagro en su vida, para poder recuperar la vista. Y miren, pero Dios, ¿cuántos sabemos que Dios tarda pero nunca olvida? ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Dios tarda pero nunca olvida. Mire, ¿y qué es lo que empieza diciendo acá la palabra? Al ver Jesús, dice, o al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que había nacido con una imposibilidad. ¿Sí? Y esta imposibilidad, ¿cuál era? Que no podía ver. Sí. Muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que nosotros también hemos nacido ciegos con imposibilidades que nos han detenido para poder seguir avanzando. A lo mejor no ha sido una imposibilidad física, pero a lo mejor ha sido una imposibilidad espiritual. ¿Y qué es lo que ha hecho esta imposibilidad espiritual? Nos ha detenido para seguir creciendo o para seguir avanzando. Me gusta esta parte porque aunque usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, hayamos nacido con alguna imposibilidad, Jesús no ha dejado de pasar por nuestras vidas. Aunque usted y yo hayamos nacido con alguna imposibilidad, Jesús no nos ha dejado solos. Siempre ha estado a nuestro lado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos visto el favor de Dios o la obra de Dios manifestada en nuestras vidas? En nuestra casa, en nuestros hijos, aún en los vecinos de nuestro alrededor, en la iglesia. ¿Cuántos no hemos sido testigos de milagros sobrenaturales en la casa de Dios? Todos. Miren, por eso decía, muchos a lo mejor hayamos nacido con imposibilidades espirituales, pero el Señor ha sido fiel y justo para con cada uno de nosotros. No nos ha dejado solos. Sí. Miren lo que dice, que a Dios no le importa cómo hayamos venido a este mundo. La palabra también nos recuerda y dice que el Señor no hace acepción de personas, que Dios nos mira a todos por igual. El Señor verdaderamente no mira a lo mejor las apariencias de las personas. Lo que a Él verdaderamente le interesa es la pureza de nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si es ese aplauso para el Señor, que sea mucho más fuerte. Tal vez no nos hemos dado cuenta, mis hermanos, pero a lo mejor ha habido
mucha carga de nacimiento en nuestras vidas. Pero hay alguien que puede cambiar esa carga. Hay alguien que puede hacer que esa carga se convierta en una victoria en su vida. Hay alguien que puede hacer que esa carga se convierta en un testimonio a su vida. Hay alguien que puede hacer que esa carga verdaderamente levante del lodo cenagoso a lo mejor donde estábamos. En el verso 2 miren lo que dice. Ahí viene el interrogante. Y le preguntaron, dice, sus discípulos diciendo: Rabí. Rabí significa maestro, mis amados hermanos. Y miren cómo se enfoca aquí la palabra. Dice, y le preguntaron sus discípulos, dice. Muchas de las veces es lo que viene, la interrogancia o la incertidumbre a nuestras vidas. Si nos preguntamos: Señor, ¿quién pecó? Dice, para que yo haya nacido con esta imposibilidad espiritual. O si mi padre o si mi madre. ¿Quién pecó, Señor? Miren, pero en su infinita sabiduría el Señor Jesús responde. Verdaderamente, dice, me es necesario. Dice, no pecó ni él, dice, ni sus padres, sino verdaderamente es necesario para que la gloria de Dios sea manifestada. Es necesario, dijo. A lo mejor Jesús pudo haberles dicho: su padre pecó, su madre pecó y nació con ese pecado, con esa culpa, ¿verdad? Pero no, aquí responde con poder, con sabiduría. Porque la Biblia dice que le preguntaron sus discípulos, dice acá. Y verdaderamente esa es la pregunta que ellos le emiten, porque ellos le siguen, ¿sí? Le siguen, incluso muchas de las veces intentando escarbar de quién es la culpa, o de su padre o de su madre, o de él mismo incluso. Pero lo que dice el siguiente verso, ¿verdad? No es que pecó ni sus padres, dice, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Pues miren, mis amados hermanos, esta es la respuesta de parte de Jesús. Es necesario, dice, o fue necesario para que las obras de Dios sean manifestadas en este. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la palabra tiene poder, ¿sí? A que la palabra puede tocar y cambiar toda situación, toda circunstancia. Solamente basta el poderle creer, el poder creer en su palabra, el poder tener una convicción firme de que Dios lo que le ha prometido se va a cumplir, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Amén. No sé usted, mi hermano, pero yo siento un poder del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Siento el mover del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Disponga su corazón y reciba lo que el Señor está hablando a su vida en esta mañana. Miren, el siguiente, ¿qué es lo que dice en la siguiente frase? Entre tanto que el día dura, dice, y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, dice. Miren, aquí marquemos algo. El único interesado verdaderamente en hacer la obra es Dios. El único interesado en hacer la obra en nuestras vidas es Dios. Él es el único interesado. Muchas de las veces nosotros nos vemos envueltos en tantas circunstancias, en tantos problemas, conflictos matrimoniales, conflictos con nuestros hijos, conflictos laborales, conflictos en la salud. Pero verdaderamente Dios es el más interesado en hacer su obra en nuestras vidas. Dios es el único, hermano. Dios es el único. ¿Y qué es lo que dice luego? Dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo, porque he sido enviado a hacer la obra de mi Padre. El Señor en la palabra dice que Jesús vino, ¿por quién vino? ¿Por los pecadores o por los justos? Por los pecadores, ¿verdad? Y por eso dice aquí, narra aquí la palabra, incluso dice que Él es el único interesado en hacer su obra en nuestras vidas. Él es el único interesado. Porque miren qué es lo que trata luego. Y dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé.
cuando le dice esta parte, yo entiendo acá que Jesús está activando el milagro. Cuando le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, está activando el milagro, mis hermanos. Pero también ojo con algo que dice acá, también hay obediencia de parte del ciego. ¿Por qué? Porque obedeció. Al momento que Jesús activó el milagro, el ciego, ¿qué hizo? Obedecer. Y vamos avanzando, y pudo ver luego, ¿no es cierto? Y miren, ya lo que vuelvo a decir, esto que dije, Jesús verdaderamente estaba activando el milagro. Dice, dicho esto, le dijo, ve y lávate. Entonces fue y se lavó y regresó viendo, o regresó mirando, digámoslo de esta manera. Miren, luego viene, ¿qué viene luego? La murmuración. Luego viene la crítica. ¿Cuántos éramos así antes? Que le murmurábamos hasta a la esposa, que le criticábamos hasta a nuestros hijos. ¿Qué es lo que dice en esta parte? Los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba? ¿No es este el que mendigaba? Unos decían, es él. Otros decían, se parece. Pero miren lo que responde él. Yo soy. Pero no queda ahí. Viene la intriga y le vuelven a preguntar, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué responde el ciego? ¿Sí? Aquel hombre, dice, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque. Y fui, me lavé y recibí la vista. Reciba esto, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta mañana. Dios siempre va a llamar la atención. Dios siempre va a inquietar nuestro corazón. Dios siempre nos va a llamar la atención. Dios siempre va a inquietar nuestro corazón para poder hacer la obra en nuestras vidas. Dios siempre va a inquietar nuestros corazones. Dios siempre va a sacudir nuestra situación para poder obrar. Dios siempre nos va a lo mejor a sumergir en algo, pero verdaderamente es para poder obrar. Y miren, y debemos saber o debemos entender que siempre hay un reino fresco, que siempre hay una palabra poderosa para poder obrar el milagro. Siempre hay un reino fresco, siempre hay una palabra poderosa para poder obrar el milagro en nuestras vidas. Reciba esto, mi hermano, mi hermana. Siempre va a haber una palabra de parte de Dios a su vida para poder obrar el milagro. Siempre. No importa la circunstancia, no importa la situación. En esta mañana, mi hermano, mi hermana, Dios le va a despertar a usted. Dios nos va a despertar en esta mañana. ¿Para qué? Para poder ver el milagro. Si no estamos despiertos, no podemos recibir el milagro. Si no estamos atentos, no vamos a poder ver el milagro. Muchas de las veces vamos delante de la presencia de Dios, pero solamente lo hacemos de boca para afuera. Y la actitud de nuestro corazón no es la correcta delante de Dios. No es la agradable a los ojos de Dios. Amén. Y miren lo que dice acá. Dice, mandó un hombre ciego de nacimiento. En esta mañana yo le digo a mi hermano, no se sienta mal por su situación o por lo que usted esté pasando. No se sienta mal por lo que no ha hecho. No se sienta mal por lo que ha dejado de hacer. ¿Sabe? Dios siempre está atento, o Dios siempre está dispuesto a que usted exponga su corazón delante de Él, a que usted se rinda delante de Él. No importa su situación. Lo único que Dios necesita es un corazón humilde, un corazón humillado delante de Él, un corazón verdaderamente que se postre delante de Él. Hay un Dios que puede cambiarlo todo. ¿Sabe? Yo no sé su situación.
Yo no sé la condición suya en esta mañana. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Ni usted sabe mi situación, ni usted sabe mi condición, pero el Señor sí lo sabe. No sé cómo estará su casa, si está ordenada o si está desordenada. No sé cómo estará la vida de sus hijos, si están ordenadas o están desordenadas. No sé cómo estará su situación laboral. No sé cómo estarán sus finanzas. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y en esta mañana el Señor le dice: bástate en mi gracia, le dice. Así como se refirió en esta parte hablando hacia Pablo, que le dijo: bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que, mi hermano, el Señor Jesús está pasando por este lugar. El Señor Jesús está pasando por este lugar. El Señor está buscando verdaderamente verdaderos adoradores que estén dispuestos a entregarle todo, verdaderamente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces nos hacemos la pregunta de que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero verdaderamente a Dios no le importa la situación que estemos atravesando. A Dios le importa nuestro corazón. A Dios le importa nuestro corazón verdaderamente. Muchas de las veces nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables a lo mejor por una mala actitud, por un desprecio, por una palabra maldicha, por una ofensa levantada en contra de la esposa o del esposo, por una mala actitud delante de nuestros hijos. Y muchas de las veces buscamos un culpable. Muchas de las veces buscamos a quien acusar, a quien señalar. Pero Dios no es como nosotros. Dios siempre nos va a mirar con ojos de amor, con ojos de comprensión. ¿Sí? A veces nos interrogamos o nos preguntamos: yo tuve la culpa por este negocio. Yo tuve la culpa por esta actitud. A lo mejor metí las de andar, como sabemos decir, ¿no es cierto? Como decíamos, metí las de andar donde no debí haber metido. Creo y estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que en esta mañana, hoy se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas, se está rompiendo toda cadena de opresión, se está rompiendo toda cadena de esclavitud, se está rompiendo toda cadena de enfermedad incluso. Mire, no es solamente venir el hecho de venir a la iglesia, sentarnos, ocupar una silla, sino verdaderamente es nuestra actitud. No es solamente el hecho de venir a la iglesia y escuchar la palabra, sino verdaderamente es retener la palabra de Dios, es llevarla a lo más profundo, es que pueda echar raíz en nuestro corazón, es llevarla más allá, que pueda dar fruto. Mire, Dios verdaderamente no le interesa incluso la apariencia de cada uno de nosotros. Ya lo dije anteriormente, a Dios lo único que le interesa es nuestro corazón. ¿Sabe? Muchas de las veces incluso nos sentimos ya desahuciados por todos los problemas que tenemos. Nos sentimos desahuciados por las injusticias, incluso muchas de las veces que vemos. Pero Dios es el único que puede suplir, Dios es el único que puede llenar. Dios es el único que puede transformar para bien toda causa, toda situación adversa. Siempre hay una obra en la que Dios se va a manifestar. Siempre hay una obra en la que Dios se va a manifestar. Miren, no podemos dejar que la obra de Dios se manifieste si seguimos en culpa, mis amados hermanos. No podemos dejar que la obra de Dios avance si nos sentimos culpables. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Ya lo pasado, mi hermano, mi hermana. Este es el día, llegó el tiempo
Este es el día en que verdaderamente vamos a poder ver el milagro de parte de Dios. Solamente el Señor está esperando verdaderamente que en verdad le entreguemos todo, le demos todo para que las obras de Él sean manifiestas en nuestras vidas. Necesitamos entender lo que a usted o a mí nos pasa en la vida. No es para buscar culpables, verdaderamente es para decir: Señor, renuévame. Verdaderamente las cosas malas que nos pasan muchas de las veces es para decirle: Señor, renuévame, Señor, renuévame y haz tu obra perfecta en mí. Señor, renuévame. Yo sé que a cada uno de los que estamos en este lugar, en algún momento el Señor nos dio una palabra. Y sabe, no sé si usted esa palabra ya la olvidó, no sé a lo mejor si esa palabra ya la enmarcó, pero el Señor Jesús está pasando ahora y está recordando esa palabra que un día le dio a usted. Está recordando esa palabra que un día le entregó a usted. Traiga a memoria esa palabra y póngalo por obra, esa palabra de Dios. Si usted recibió esa palabra, que sea manifestada. Las cosas que pasamos, las pruebas que pasamos, los desiertos, muchas de las veces nos hacen sentir culpables y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué a mí esto? ¿O por qué estoy pasando esto? Cuando creamos esa incertidumbre, cuando creamos esa interrogancia, detenemos la obra de Dios, detenemos el propósito de Dios. Muchas de las veces nos sentimos o nos mantenemos presos en la culpa de lo que nos está pasando. ¿A cuántos no nos ha ido mal en un negocio? ¿A cuántos no nos ha ido mal en el matrimonio muchas de las veces? ¿A cuántos no nos ha ido mal con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos? ¿A cuántos muchas de las veces nos ha ido mal en el trabajo? ¿A cuántos muchas de las veces la salud, la enfermedad nos ha golpeado a nuestra puerta y nos ha ido mal? Y no hemos visto como que hemos querido avanzar, sino más bien todo lo contrario, como que nos hemos retrasado a ver el propósito o el plan de Dios en nuestras vidas. Pero este es el día, mi hermano. Pero este es el día. Le recuerdo que Jesús está pasando sobre este lugar. Jesús está pasando sobre este lugar. Mire, Dios ni siquiera empieza algo y Él ya tiene trazado el final de lo que va a hacer o cómo Él va a obrar. Sí, repito esta parte. ¿Sí? Dios ni siquiera empieza algo y Él ya tiene trazado el final. Él ya sabe cómo va a ser. Él ya sabe qué es lo que va a pasar. Él ya sabe cómo va a obrar. Muchas de las veces la interrogante, ¿no es cierto? Muchas de las veces estamos en el problema, estamos en la adversidad y es cuando más, incluso muchas de las veces es como que nos tienen atados y es la opresión, nos tiene atadas. Pero Dios aquí dice, miren, Dios ni siquiera empieza algo y Él ya sabe cuál es el final que nos tiene preparado. Él ya sabe cuál va a ser su gloria en nuestras vidas. Él ya sabe cómo se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los casados, cuántos no hemos tenido problemas con nuestras esposas? ¿Sabe? Permítame compartirle un testimonio así pronto mío. Si yo no hubiese conocido al Señor, si mi esposa no hubiese llegado a los pies del Señor, hace años que me hubiese separado de mi esposa. Hace años. Pero fue por la gracia de Dios que mi esposa le conoció. Y ahora miren el Señor donde nos tiene. ¿Sabe? Dios verdaderamente, ve la intención del corazón. Ve nuestra situación, ve nuestra condición. Sí, porque ahí es cuando Él más puede trabajar. Es cuando es mayor su gloria, cuando la situación es más compleja, cuando la situación es más difícil. ¿Qué dice la palabra? Es mayor la gloria de Dios. Así es que
disponga siempre su corazón. Ahora en esta mañana que el Señor está pasando, que tenga su corazón dispuesto para que el Señor le toque. Muchas de las veces le decimos al Señor: Señor, te doy cuando me bendigas. ¿Cuántos le hemos dicho eso al Señor? Yo le dije en algún momento: Señor, te voy a dar cuando me bendigas. Señor, te voy a dar cuando me sanes. Señor, te voy a dar cuando me saques de este problema. Miren, o Señor, le decimos muchas veces: te voy a dar cuando restaures mi hogar. Es difícil, yo sé que es difícil porque todos pasamos pruebas, a todos muchas de las veces la vida se nos pone color de rosa. Pero no debemos permitir que nuestra agenda personal, mis amados hermanos, ponga en espera la voz de Dios o el plan de Dios. Lo que acabo de decir, muchas de las veces al Señor le decimos: Señor, te sirvo cuando me bendigas. Señor, te voy a servir, ¿sabes qué? Cuando tenga un vehículo propio y pueda movilizarme a toda hora a la iglesia. No, mi hermano, no, mi hermana. Primero Dios. Es algo que yo he aprendido en todos estos años que conozco de la palabra. Es algo que el Señor a mí me ha mostrado y ha mostrado a mi casa, a mis hijos, a mi familia. Es que verdaderamente Él es el primero. Él es sobre todas las cosas. Él es sobre todas las cosas. ¿Qué pasa si le ponemos a Dios en segundo lugar y le ponemos primeramente a nuestros hijos o a la esposa, al esposo? ¿Qué pasa? No fluye, ¿no es cierto? Pero si Dios es la columna, si Dios es esa torre, esa roca fuerte que sostiene el matrimonio, todo obra para bien, el resto, ¿no es cierto? Todo fluye. Miren, cuando somos libres de culpa y podemos responder a lo que Dios quiere hacer, veremos su mano obrando a favor de nuestras vidas. Veremos su mano a favor de nuestras vidas. Cuando somos libres de culpa. Mire, entendamos algo, mis amados hermanos. Dios siempre empieza trabajando de menos a más. Dios siempre empieza trabajando de menos a más. Miren, yo no estoy aquí porque el Señor me subió de una. No. El Señor me sacó de un lado oscuro y me trajo a su luz, a su luz admirable, como dice la palabra. Fue un proceso en el cual tuve que ser tratado para poder estar en este lugar. Y yo sé que a muchos nos pasa en este lugar. Necesitamos muchas de las veces incluso pasar por fuego. Necesitamos muchas de las veces incluso ser llevados al desierto. Necesitamos ser probados. Pero entre mayor es la prueba, entre mayor es el desierto, es mayor la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Mira, entienda esto, mis amados hermanos. Somos rápidos para el milagro, pero lentos para obedecer. ¿Sí o no? Somos rápidos para el milagro y lentos para obedecer. A veces el líder nos dice: hermano, ¿sabe qué? Haga esto. El sábado tenemos oración, no venimos a la oración. Me incluyo porque muchas de las veces yo no vengo. A veces le decimos a los discípulos o nos dicen: no, hermano, ¿sabe qué? Vaya a hacer esto. Y muchas veces lo hacemos a regañadientes, como decimos. No lo hacemos con una actitud correcta delante a los ojos de Dios. Y ahí viene esta parte. Somos rápidos para el milagro, pero lentos para obedecer. Rápidos para el milagro. Si vemos algo, ¿saben? Miren, el Señor es así, es el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que me pasó justo el día viernes. Una de mis guaguas tuvo una presentación en la Cima de la Libertad y había el templo y todo eso, y les llevaron allá y se sentaron. Yo también pasé, ¿no? Y me iba a sentar y a lo que yo me iba a sentar, veo que estaba a mi lado un billete de $20 doblado y no había otra, o sea, la siguiente persona estaba como a 1,5 metros y había otra persona detrás mío. A lo mejor en otros tiempos yo hubiese cogido y me lo hubiese guardado. A lo mejor le hubiese dicho: Señor, gracias. Pero créanme, esto lo digo con mucho temor delante de Dios. Créanme que lo primero que me redarguyó fue el temor a eso.
O sea, cogí ese billete y lo vi así, y era un billete de $20. Y lo vi a la persona que estaba delante y él atrás, así con el billete, en esta actitud. Y nadie decía nada. Y nadie decía, era tranquilamente para yo coger y guardármelo. Pero me sentí redargüido. Y lo único que el Espíritu Santo fue, lo único que me hizo fui, porque estaban dos maestros del colegio, y le dije a la maestra: vea, maestra, me encontré este billete aquí, estuvo en el suelo, no sé de quién es, le doy a usted. ¿Y qué pasa? Que ha sido justo de ella. Abre ha estado con una carterita así, como monedero. Es mi billete, dice. Imagínense en qué hubiese pasado si yo me lo hubiese guardado. ¿Quién sabe? A lo mejor no tenía para el pasaje, no sé, a lo mejor era su diario, no lo sé. Pero verdaderamente es nuestra actitud, es el corazón, mis amados hermanos. Y Dios nos conoce, ¿sí? Por eso le digo, no podemos, o sea, solo usted o yo sabemos cada una de nuestras situaciones, pero sí, Dios es el único que sabe, ¿sí? No podemos obedecer lo segundo si no obedecemos lo primero, primeramente. No podemos obedecer lo segundo si no obedecemos lo primero, primeramente. Y la esperanza que viene de lo alto nos da la dirección. Mire, cuando hay esperanza en su corazón, cuando usted está esperando por un milagro, esa es la certeza que usted tiene para poder recibir el milagro. Es la certeza que usted tiene para poder ver el milagro en su vida. Es la certeza que usted tiene para poder ver la obra manifestada en su vida. Mire, muchas de las veces cuando Dios nos dice avanza, no debemos detenernos, mis amados hermanos, porque vamos a llegar a lo que Dios ya nos dio. Cuando el Señor le dice avanza, no se detenga. Cuando el Señor le dice avanza, no detenga sus pies, avance, prosiga la meta. ¿Sabe? Debemos ser personas, o debemos ser cristianos de retos, debemos ser cristianos determinados a buscar cada día más y más la presencia de Dios. ¿Sí? Que usted le diga al Señor: no me detengo, porque si lo hago, ignoro tu gracia. Dígale: Señor, si yo me detengo, ignoro tu gracia. Y eso es lo que el Señor no busca verdaderamente. Cuando muchas de las veces nos detenemos, estamos dejando pasar la gracia de Dios de nuestras vidas, y solamente dejamos que pase y no se queda con nosotros. Cuando Dios quiere obrar, muchas de las veces Él solamente necesita pasar. Solamente con el roce de su viento, Él ya hace su obra en nuestras vidas. Y todo, créalo esto, mi hermano, mi hermana, todo lo que el Señor le ha dicho, todo lo que el Señor en algún momento le dio, usted lo va a ver. Si el Señor le dio una palabra, usted la va a ver cumplida esa palabra en su vida. Si el Señor le dio una palabra a sus hijos, usted lo va a ver cumplida esa palabra en la vida de sus hijos. Solamente créalo, mi hermano. Todo lo que le va a pasar siempre va a glorificar el nombre de Dios. Todo, absolutamente todo. Y ojo con esto: la misma gente que a usted le vio caída, o la misma gente que a usted le vio procesada en el desierto, en esa prueba, en esa dificultad, esa misma gente le va a ver levantada y glorificando el nombre de Dios. Amén. La misma gente que a usted muchas de las veces le vio en el suelo, le va a ver levantada y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dios siempre pone su mano bondadosa solo con aquellos que le dan su gloria. Dios siempre pone su mano bondadosa solamente con aquellos que buscamos su rostro. Si hay obediencia, vendrán milagros sobrenaturales. Si hay obediencia, vendrán milagros sobrenaturales. En esta mañana despojémonos de toda queja. En esta mañana despojémonos de toda incredulidad. En esta mañana despojémonos de toda falta de fe.
de toda falta de confianza de que Dios está obrando. Como dice la palabra, aunque no podamos ver, Dios ya está obrando. Aunque no podamos ver, Dios está obrando. No sé cuál sea su condición, no sé cuál sea el milagro que usted está ansiando en esta mañana. Aunque no lo pueda ver mi hermano o mi hermana, pero Dios ya está obrando. Dios ya está sanando corazones en esta mañana. Dios está tocando corazones en esta mañana. Si usted ha venido en esta mañana con una enfermedad que a lo mejor le dijeron ya no tienes cura, el Señor en esta mañana le está diciendo: sé sano, sé sana. ¿Cuántos lo creen? Recibe esta palabra: sea sano, sea libre de toda culpa, sea libre de toda opresión, sea libre de toda condenación en el nombre de Jesús. Muchas de las veces nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, a enfermedades muchas de las veces en las cuales ya hemos sido desahuciados. ¿Saben? Yo tengo un testimonio muy grande con mi salud. En algún momento el Señor me permitirá compartirles. Pero algo sí le comparto. Yo en algún momento, cuando estuve bien delicado de salud, incluso el enemigo es así, Satanás, el diablo es así. Él a mí ya me había puesto en mi mente pensamientos de muerte. Tanta fue la astucia de Satanás que me llevó a mi casa donde mis padres a despedirme, como que ya me iba a morir. Y miren ahora donde el Señor me tiene. Por eso, amén, mi hermana, amén. Muchas de las veces hay pruebas que ni siquiera parece que tienen sentidos, pero aquí en esta palabra, en esta cita bíblica que leímos, Jesús nos enseña que aún en el sufrimiento Dios puede mostrar su propósito. Aún en el sufrimiento de cada uno de nosotros, Dios puede mostrar su propósito. Dios es el único que puede mostrar su propósito. No es mi situación, no es mi condición, es el propósito de Dios plasmado en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Solamente abra su corazón, abra su mente, abra sus pensamientos y dígale al Señor: Señor, que lo que hoy estoy atravesando, dígale, Señor, sea para que tú te manifiestes, sea para que tu gloria sea mayor que la primera, dígalo, que la postrera. Señor, si usted está atravesando en esta mañana una situación difícil, dígale: Señor, y ahora, ¿cómo te vas a glorificar en esta prueba? Señor, y ahora, ¿cómo te vas a mostrar? ¿De qué manera sobrenatural te vas a manifestar en esta prueba? Dígale: Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú tienes un propósito en medio de mi dolor, dígale. Mientras usted piensa, dígale: Señor, yo sé que hoy mi dolor es un propósito tuyo, dígale. Así como cuando Moisés fue delante del faraón de Ramsés, que, o sea, incluso en la Biblia habla y dice que el propósito o el tiempo del Señor fue que incluso él hizo que el mismo faraón se enfadase o se enojase, o que dijera no, o que cerrara su corazón, porque era el propósito de Dios endurecer muchas de las veces el corazón. ¿Y cuántos en esta mañana hemos estado muchas de las veces con nuestro corazón endurecido? No le abrimos el corazón al Señor y no le abrimos al perdón. Muchas de las veces tenemos un corazón de piedra, una sordera espiritual que ni siquiera escuchamos a la voz de nuestra esposa, de nuestro esposo, y mostramos el rechazo. Pero hoy en esta mañana, mi hermano, mi hermana, toda cadena de rechazo, toda cadena de sordera se está rompiendo en el nombre de Jesús. Miren, vamos concluyendo. En esta parte, ¿qué es lo que dice? Dice: el hombre ciego de nacimiento no solo fue sanado físicamente, sino que su vida se convirtió en un testimonio del poder de Jesús. Repito, el hombre ciego de nacimiento no solo fue sanado físicamente, sino que su vida se convirtió en un testimonio del poder de Jesús. ¿Cuántos hemos sido sanados? Y sabe, esa sanidad que usted ha recibido en esta mañana es la muestra del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo que está pasando sobre este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos terminando. Miren, Jesús cambia nuestra forma de ver el sufrimiento. Jesús cambia nuestra forma de ver el sufrimiento. Lo que otros ven como una tragedia, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su gloria.
Lo que pasamos muchas de las veces, otras personas lo ven como una tragedia. Dicen, pobrecito o pobrecita, lo que está pasando, lo que le está sucediendo. Pero no, mi hermano, no, mi hermana. Verdaderamente, lo que estamos pasando es para ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén.